Buenos días, bienvenido. Les doy las gracias por su presencia en esta rueda de prensa, que es a continuación de la celebración el día 27 y 28 del pasado mes, aunque es ayer y antes de ayer, de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Tienen una nota que resume pues, de manera sintética los temas tratados. Y como ya se les anticipó en el contenido de esta comisión permanente, se está trabajando sobre la Ratio Fundamentalis Institutiones Sacerdotalis, que es el documento guía básico que ha establecido la Santa Sede para la formación en los seminarios y que en esta ocasión y en esta ratio es mucho más amplia que las anteriores, porque no solo se refiere al periodo propiamente formativo, diríamos así, del tiempo en el seminario, sino que abarca una etapa previa, con lo que sería pues el propedéutico, que es como un tiempo para discernir si aquellos candidatos que manifiestan deseo de iniciar pues ese camino de preparación sacerdotal son idóneos o no, y después pues todas las características que lleva consigo la formación sacerdotal en sus distintas etapas, hasta concluir ya propiamente con la recepción del orden del presbiterado, la etapa pastoral. Pero como gran novedad también continúa esa ratio con la formación permanente de los sacerdotes. Eso que está establecido a nivel de toda la Iglesia luego tiene que tener concreciones según las circunstancias de cada país y toca a las conferencias episcopales, y más en este impulso que está dando el Papa Francisco a las conferencias episcopales como un elemento de descentralización para adaptar lo que son las grandes cuestiones a nivel universal, pero a los hombres y mujeres de la Iglesia que viven en cada país con unas circunstancias que son comunes y propias de ese país o de esas iglesias particulares, y es lo que ha empezado la Conferencia Episcopal Española a trabajar, a adaptar esa ratio a la situación española. Para ello, la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades pues, creó un grupo de rectores, representantes elegidos por los mismos rectores también de todas las diócesis de España, un grupo de trabajo que está trabajando, la redundancia, en la elaboración del borrador de la ratio española. Y en eso le han presentado algunas ideas a los obispos, pero también hay otros elementos. De los casi 1.300 seminaristas en España, pues hay una realidad desigual que corresponde también a las circunstancias, digamos, de población de las distintas regiones. Hay unas regiones donde es cierto una desertización, hay unas regiones donde ha disminuido enormemente la población y sobre todo la población joven, como pues en regiones de Castilla y León, la región de Aragón, y hay por otra parte también una notable concentración urbana en los grandes núcleos y al mismo tiempo en otras partes del país, sobre todo en la zona sur y zonas costeras. Lógicamente esto da un perfil de población de la que salen los sacerdotes de comunidades cristianas que están más pobladas o hay más concentración humana. Y esto pues, lleva a pensar pues, también a una reflexión sobre la forma de esos seminarios, la posibilidad de seminarios interregionales, etc. Todo esto está en estudio, está en camino y lleva consigo una reflexión de los obispos que no termina en la próxima asamblea plenaria, sino que seguirá, por una parte, con la elaboración de la ratio española y, por otra, pues, un estudio a plano alzado sobre la realidad de lo que queremos que sea la formación de los futuros sacerdotes en España y su continuidad en la formación permanente del clero, que por otra parte también pues, hay una realidad innegable que lo da las propias estadísticas, los números, y es una subida de la edad media del clero, ahora poco más de 65%, o sea, 65 años, 65 y medio de edad media, algunas diócesis, unas cuantas con casi 74, con lo cual exige pensar realmente sobre la realidad del ministerio ordenado en el sentido del fomento de una cultura vocacional. O sea, necesitamos sacerdotes.
Es verdad que hay una presencia de sacerdotes en España, solo realizando estudios en los distintos centros y facultades eclesiásticas de teología, de derecho canónico, de filosofía, aproximadamente unos 651 sacerdotes, y el cómputo que tenemos de sacerdotes extranjeros suma además unos 1.400 repartidos de forma muy desigual. Hay diócesis donde no hay presencia de sacerdotes extranjeros y en cambio hay otras en que tienen un número considerable, pues trabajando de manera ordinaria en la pastoral diocesana, en los encargos que les dan los respectivos obispos. Esto es fruto de los tiempos también en que vivimos, unos tiempos en que hay una mayor movilidad humana, algunos de ellos atienden comunidades de inmigrantes específicas que han enriquecido, por otra parte, también el perfil de muchas comunidades cristianas, incluso pues de los candidatos al sacerdocio. Ya son hijos de inmigrantes, sobre todo de América Latina, pues que están ya de manera normalizada, integrados plenamente, al igual que ocurre en otros campos de la sociedad. Por otro lado, como saben, el Papa Francisco ha convocado para el año que viene, en octubre del año que viene, el mes misionero extraordinario, con motivo del centenario de la primera encíclica misionera, Massimum Illud, del Papa Benedicto XV. Se desarrollarán una serie de actividades, sobre todo en un país con una gran tradición misionera como es España, y al mismo tiempo con una gran solidaridad misionera. Somos probablemente el país que porcentualmente más contribuye digamos, económicamente en solidaridad con las misiones. O sea, Obras Misionales Pontificias de España está en el primer lugar del ranking de contribución a la labor que desarrolla en esas iglesias que caen bajo el paraguas de la propagación de la fe. Esto hay que agradecerlo, tanto la labor de Obras Misionales Pontificias en España, con don Anastasio Gil al frente, como la generosidad de las comunidades cristianas, como el despliegue de animación misionera en las parroquias. Tenemos unos 13.000 misioneros por todo el mundo. Esa es nuestra marca España de la Iglesia como gran labor de cooperación internacional, podríamos llamarlo así, y especialmente referidos a América Latina, donde está el gran grupo, el gran grueso de misioneros españoles. También con un rasgo específico, y es cada vez más laicos misioneros enrolados en esta aventura maravillosa que es la presencia misionera de España en el mundo. Este mes misionero extraordinario el año que viene será preparado con intensidad para reavivar en las comunidades cristianas la conciencia misionera. El que estemos en España con dificultades, con la secularización, no nos puede hacer olvidar que somos un país misionero. Misionero porque hay misión aquí, pero no nos olvidemos de lo que es la misión tradicional, llevar el Evangelio a los países, a las gentes más empobrecidas, llevarles el anuncio del Evangelio y con ello pues su promoción humana, su desarrollo integral y pleno, y es lo que hacen nuestros misioneros. Y ha sido la gran gesta misionera de España, que es una de las más importantes de la historia. También en esta, pues se ha tratado la cuestión del apostolado seglar en España. La próxima asamblea plenaria de abril, del 16 al 20 de abril, tiene una ponencia específica sobre la situación del apostolado seglar en España, situación y al mismo tiempo pues, análisis de cómo estamos, cuáles son las realidades de las que disponemos y a la vez pues, cuál es el papel del laicado en la sociedad española, del laicado católico. Sí, hay que decir que nos encontramos con 400.000 laicos activos, militantes, en movimientos y asociaciones en España. Independientemente de lo que es ahora, sobre todo en estos meses, de una manera más visible, pues el ámbito de hermandades, cofradías, todo lo que es la cuestión de religiosidad popular. Independientemente de otras realidades, es decir, enrolados y militantes de organizaciones desde Acción Católica General hasta los movimientos especializados de Acción Católica, de ahí a movimientos de apostolado, asociaciones apostólicas, unos 400.000 laicos. Este es el cómputo que tiene la Comisión Episcopal de Misiones, que está realizando un estudio para esta ponencia. Ciertamente hay que activar esta fuerza.
Y también hay una fuerza importante dentro de estos 400.000 laicos que provienen y a veces están como invisibles, son los laicos que hay en torno a la vida religiosa. Laicos que se mueven en el ámbito de los colegios, de las congregaciones, de las órdenes religiosas, con una gran formación y llamados a desempeñar un papel importante en la transformación de la sociedad. Estos 400.000 laicos activos en 85 movimientos y asociaciones es un activo importante de la Iglesia en España. Analizar su situación, ver sus carencias, ver las rutinas pues, que hacen que haya una pasividad y, sobre todo, que no haya una traslación de manera más eficaz en el mundo social, político, en el mundo secular, que es lo propio de los laicos, sin olvidar su presencia en la Iglesia, es decir, su eclesialidad manifiesta en comunión con sus pastores y al mismo tiempo en el reforzamiento, en esa tarea común, en la acción pastoral, desde las parroquias, desde los visitadores de enfermos, desde pues todo el campo de despliegue de la actividad de una parroquia, desde la catequesis, hasta lo que es más propio y fundamental de los laicos, aparte de esa eclesialidad que es imprescindible, es también su transformación del mundo de acuerdo con los valores y sus convicciones cristianas, en coherencia. Eso pretende esta ponencia, que toma como objetivo, dentro del plan pastoral, poner en valor el apostolado seglar en España, con una serie de acciones, de impulsar las delegaciones diocesanas de apostolado seglar, potenciar la formación del laicado. Nuestro laicado comprometido y militante tiene que ser un laicado formado, que dé respuesta a los problemas de los hombres y las mujeres de hoy, tan complejos en la sociedad en la que vivimos, con una formación suficiente y con un criterio cristiano que no se quede pues, en lo que se aprendió en la catequesis de primera comunión o de confirmación, sino que se haya desarrollado en el contraste de la doctrina de la Iglesia, del Evangelio, con los problemas que surgen en la familia, que surgen a la hora de la decisión de sus decisiones políticas, de las circunstancias que va poniendo la vida a lo largo de la existencia de las personas. Potenciar la coordinación entre los movimientos y asociaciones, buscar la unidad, porque solo desde la unidad de acción podremos ser eficaces y significativos en la historia presente de España. No como una fuerza que quiere conquistar, pero sí como un testimonio que quiere manifestar y ser propositivo y decir una palabra en la sociedad española, porque estos laicos son militantes de partidos políticos. Estos laicos ejercen su acción votando a determinadas opciones políticas y al mismo tiempo tienen también la responsabilidad de participar de manera activa en la vida política como representantes en los distintos niveles. Luego, el ser cristiano y el ser laico lleva consigo este ejercicio de la secularidad desde las propias convicciones de la fe. Y esto tenemos que activarlo, no en el sentido de hacer un partido católico, ni nada de eso, sino del compromiso de estar en todas partes en coherencia con la fe que se profesa y que no se puede quedar pues fuera de los ámbitos donde se desarrolla la vida profesional o las opciones políticas y sociales o en el campo de la familia o de la educación. También vigorizar la presencia de la acción católica general, sobre todo en las parroquias, animar y acompañar a los laicos en el compromiso de la vida pública, como he dicho, y también insistir en la acción y en el papel de los laicos, porque ellos son los grandes protagonistas, en la educación, en la familia, en el ejercicio de sus derechos como padre, como esposo. No es una cuestión de los obispos solamente, sino que son ellos quienes tienen el derecho originario a la educación, el derecho a vivir conforme al querer de Dios su vida matrimonial y familiar. Por otra parte, también ha habido una serie de nombramientos que tienen ahí y que es una lista, y yo no me quiero detener más, sino pues destacar a don José Luis Méndez Jiménez, de la Archidiócesis de Madrid, como director del Departamento de Pastoral de la Salud. Él es también médico, y en este sentido dar también las gracias a Suso, que está aquí, a don Jesús, por su labor desarrollada en este departamento hasta ahora, que es tan importante porque acompaña
el voluntariado de la Pastoral de la Salud, a tantos capellanes que trabajan en los hospitales y que desde aquí quiero rendirles un homenaje porque están cerca de esa periferia del dolor, tanto en los hogares como en los centros hospitalarios en momentos tan delicados de la vida, en ejercicio exquisito de la libertad religiosa y en respeto a las convicciones de los demás. Esto es un poquito, y también se han tocado temas económicos que don Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos, se convocará una rueda de prensa en que desarrollará esto de manera más específica, dando cuenta pues, del IRPF, de los resultados, etcétera, etcétera. A disposición de ustedes. Buenos días. Buenos días. Eso es bastante religión digital, que me dicen que me presente. Dos preguntas. Una de datos. Has comentado que estamos hablando de 400.000 laicos activos en 85 movimientos y asociaciones. ¿Estamos hablando también de participantes en los llamados nuevos movimientos o solo en...? Los datos que me han dado son movimientos en general. Sí. Vale. Supongo que sí, porque es los datos que ha recabado la comisión, que habrá llevado a los responsables de estos movimientos en España. Gracias. Y habéis comentado eso, de la necesidad de que los laicos participen y tomen sus decisiones en temas políticos, familia, matrimonio, etcétera, etcétera. En este sentido, hace unas pocas semanas se trascendió una reunión con la Comisión de Familia de determinadas instituciones familiares en defensa de la vida y salió el sempiterno tema del yunque, de si los obispos por fin iban a tener una voz pública respecto a la existencia de este tipo de asociaciones secretas y si su pertenencia implicaría o no la posibilidad de que se participen como cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, las asociaciones secretas están prohibidas por la Constitución y nosotros hemos hecho una clara manifestación de apoyo a la Constitución, desde las cuestiones políticas a las cuestiones, al resto de la protección de derechos y deberes fundamentales, con lo cual aquí no tiene cabida quien vaya por una línea de oposición constitucional, porque no la tiene en nuestro ámbito de convivencia en el que vivimos. Con lo cual, se escucha, tenemos la obligación de escuchar. Ahora, si nuestra conjunción en cualquier clase de colaboración lo estará en la concordancia en los fines y la concordancia en los medios lícitos para conseguir esos fines. Sí, más preguntas. Buenos días, Laura de Europa Press. Quería preguntarle, bueno, en primer lugar, una aclaración sobre los datos de sacerdotes. Son 1.400, ¿no? Ha dicho repartidos, pero luego ha dado la cifra de 651. Son aparte. ¿El qué? Son apartes los estudiantes, fundamentalmente. Ah, son los estudiantes. Vale. Vale, y luego también quería preguntarle sobre temas más de actualidad. Por una parte, sobre el texto alternativo que presentó el PP sobre la discriminación del colectivo LGTBI. Bueno, pues si apoyarían este texto, si saliera adelante y, bueno, eso por un lado. Y por otro, también como el 8 de marzo es la huelga feminista, pues quería preguntarles si, bueno, aunque ustedes en la comisión son todos hombres, pero si apoyan esta reivindicación de las mujeres ante, bueno, la brecha salarial o los trabajos más precarios o trabajos a los que se dedican principalmente las mujeres. Gracias. Empiezo por lo último, nuestro apoyo total a la reivindicación de la igualdad de la mujer. Esto es innegable. Después, en la cuestión de los procedimientos y de las formas, entra en el campo de la libertad, en el derecho a ejercer el derecho a la huelga y el derecho a no ejercerla. O sea, no entramos ahora sí, el apoyo total, y me remito a un ámbito especialmente doloroso de atropello a la dignidad de la mujer, que denunció el cardenal Blázquez en su último discurso, en su discurso en la última asamblea plenaria. O sea, yo espero que los pactos tan anunciados a lo largo de esta legislatura y que están casi todos en vía muerta y el único que ha conseguido éxito es el pacto contra la violencia
y en favor de la mujer, pues que se vaya desarrollando, tenga la dotación presupuestaria que han previsto y han aprobado y que sea de aplicación eficaz, ya que todos celebramos que haya sido una concordancia de voluntades de todos los partidos políticos que en un interés general y común, como es la defensa de la mujer, que quisiéramos que existiera también en el resto de pactos pendientes ese interés común, esa concordancia por el interés, por el bien común, en las distintas competencias o materias de los pactos previstos. Sí, mire, o sea, ha sido el texto alternativo, la enmienda a la totalidad, ha sido rechazado. Creo que contenía elementos que eran a la no discriminación y protección, sin entrar en una difusión de una ideología que consideramos incompatible con la antropología cristiana, que es la ideología de género. Yo creo que nos encontramos, ya no queda más camino, desgraciadamente, porque el resto de los grupos políticos no ha hecho enmienda a la totalidad, en el desarrollo parlamentario no queda más que enmiendas parciales. Enmiendas parciales a una proposición de ley del grupo Podemos, En Común, etcétera, que ya les comenté en mi anterior comparecencia y que es clara la postura de la Iglesia. Y lo es desde una convicción democrática, en primer lugar. Creo que, digamos, el momento político, con todas las distracciones que lleva consigo, el cortoplacismo, el vaivén de encuestas y el roce de proximidad de unas fuerzas políticas con otras, y esta inestabilidad no nos puede hacer coger altura para darnos cuenta de la gravedad de la proposición de ley a la que nos estamos refiriendo, presentada en el Parlamento. Tiene elementos de anticonstitucionalidad clarísimo. Hay un error transversal, en nuestra opinión, que es la antropología que asume y que pretende imponer de manera dictatorial o inquisitorial, incluso con una agencia con capacidad punitiva, sancionadora, con la reversión de la prueba de cargo, con ataque claro y manifiesto a la libertad de expresión, a la libertad educativa. Introduce en el ordenamiento educativo, en el ordenamiento sanitario, toda una serie de principios impositivos que penalizan la discrepancia, socapa de proteger a un colectivo que creemos que hay que proteger, que merece nuestro mayor respeto, pero no a costa de la limitación de los derechos de los demás. Yo espero que los partidos políticos, más allá de los intereses cortoplacistas o electorales, próximos o lejanos, tomen altura para dimensionar en momentos especiales como es este la aprobación o no de una ley y sobre todo las enmiendas para que sean realmente defensa del orden democrático, defensa de los derechos y libertades fundamentales consagrados por nuestra Constitución y no la imposición, incluso con un carácter tan radical a toda la ciudadanía y a la estructura del Estado y a los diversos elementos desde el ámbito educativo, judicial, sanitario, de libertad de expresión. Yo creo que si esa proposición sigue adelante como está planteada, será un borrón, un daño importante a la vida democrática consolidada de nuestro país. Ahora bien, creo que merecen todo nuestro respeto, toda la protección, la no discriminación de forma absoluta los colectivos LGTBI. Ahora, este no es el camino, esa no es la manera, sobre todo en la vida democrática. Buenos días, soy Laura del diario ABC. Al hilo de esta... Sí, y si quiero añadir, perdona, sí, que al igual que con el tema de la defensa frente a ofensas, injurias a los sentimientos religiosos, creo que en este asunto también hay una concordancia de las confesiones religiosas. De hecho, cuando hablé en la rueda de prensa sobre este tema, después de la asamblea plenaria, quiero recordar, vine con un documento de la Federación de Comunidades Evangélicas de España. Yo creo que esta es una concordancia que compartimos
las grandes confesiones religiosas en España también. Sí, al hilo de esta última respuesta suya, quería preguntarle porque Podemos también ha presentado en el Congreso otra propuesta de ley, una ley que se llama Ley Trans, en la que proponen, ¿no?, que las personas puedan inscribirse en el registro civil como femenino, masculino o lo que ellos llaman no binario, que es una especie como de tercer género, que también viene a cuento de esta ley que aparte que se está tramitando en el Congreso LGTBI para evitar la discriminación. Quería saber también qué piensa que esto pueda ser posible, ¿no?, que una persona se pueda inscribir en el registro civil con un no género. Mire, en esto somos enormemente ecologistas, de una ecología humana y de un sentido creacional. Lo que es la persona no está en función de un ser servi antropológico, es decir, una convicción firme en que se es hombre o mujer y luego se respeta esto. Ahora, la imposición, una pluralidad hecha de diseño, nos parece que perturba la vida social y sobre todo cuando tiene una fijación jurídica que desdibuja lo que es la ecología humana fundamental. Buenos días. Soy Adela Molina, de la cadena SER. Quería preguntarle también por otro tema de actualidad, en concreto por los pensionistas que han salido en los últimos días a las calles para reclamar una pensión más justa. Quería saber si entienden tanto el fondo de sus reivindicaciones, que muchos de ellos han sido además el sostén de sus familias durante la crisis, como la forma, o sea, el que se estén manifestando frente al Congreso de los Diputados para reclamar sus derechos. Gracias. Mire, quiero recordar un pensamiento del Papa Francisco y dice que en esta sociedad del descarte las dos grandes víctimas son el descarte por arriba y por abajo, el descarte de los ancianos y el descarte de los jóvenes. Un país como el nuestro, con un índice de desempleo tan alarmante en el ámbito juvenil, es y va relacionado también con un descarte de la población mayor, sobre todo después de que han desarrollado su vida laboral. ¿Por qué va relacionado? Porque en la medida que hay una incorporación integral y plena de los jóvenes al ámbito laboral y se facilita y se trabaja y todas las fuerzas políticas se ponen de acuerdo en estas grandes cuestiones de Estado que son de sociedad y de bien común, tendremos un régimen de pensiones que no es cuestión de oportunismos políticos, de brindes al sol, sino del realismo con lo que realmente se puede construir un sistema justo de pensiones, que es la concordancia de todos y no es hipotecar el futuro a costa, pues precisamente de los trabajadores y sobre todo de las capas que ya han desarrollado una vida laboral y esperan un merecido descanso y una vida digna de acuerdo con ese trabajo que han desplegado. Luego, nuestra llamada no es en una opción política concreta, sino es una llamada a que todas las fuerzas políticas y sociales implicadas en la solución de los problemas de los pensionistas olviden los hechos diferenciales de contraposición política a corto plazo y electoralistas y trabajen de forma concordada por asegurar a nuestros mayores, que ciertamente han sido el gran colchón en la crisis, sobre todo en las familias más empobrecidas, puedan llevar a cabo pues, un desarrollo de pensiones dignos y al mismo tiempo estable, que no les ponga en situación de preocupación a las generaciones futuras. Hola, buenos días. Paco Paneagua, de Onda Cero. Dos preguntas. Una es que no hemos tenido oportunidad de verle, creo recordar, después de la última carta o documento de prelados catalanes sobre, en fin, la independencia y demás, para ver qué opinaba de esto y los lazos amarillos que se están viendo en algunos, pues hasta incluso iglesias. Y la otra pregunta también es, la semana pasada el Congreso instaba al Gobierno a sacar la religión del sistema educativo. Es verdad que era una proposición no de ley, pero bueno, el hecho de que el Congreso, el Parlamento pida eso, no sé qué preocupación. Gracias. Empiezo por el comunicado. Como saben, el portavoz de la Conferencia Episcopal no comenta los comunicados de otros obispos, pero sí tengo que recordar de manera clara, porque las circunstancias están ahí, lo que el presidente de la Conferencia Episcopal Española dijo en su discurso inaugural. Que dijo: nos entristeció la declaración unilateral de independencia del 27 del pasado mes de octubre.
significa la ruptura del orden constitucional que los españoles nos hemos dado hace 40 años. Segundo, el ministerio de los obispos y presbíteros está al servicio de la comunión eclesial y por ello también de la convivencia pacífica de los ciudadanos. Nuestra renuncia, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, a la militancia política favorece que nadie se considere extraño a la comunidad cristiana por opciones legítimas. Y apoyamos el restablecimiento del orden constitucional, dijo también, porque es un bien común. Y en estas claves, nuestra postura es respeto a la legalidad vigente marcada por nuestro orden constitucional y nuestro Estado de Derecho, que incluye la separación de poderes y la autonomía del Poder Judicial conforme a las leyes. Así de claro. ¿Había otra pregunta? Mire, yo creo que estas cosas, sobre todo cuando vienen vientos de proximidad electoral o las encuestas, pues empieza a salir un discurso reiterado en que parece que en nuestro paisaje común están los acuerdos Iglesia-Estado, que por otra parte la Santa Sede lo tiene con, pues yo creo que casi cerca de 150, 120 o 130 países de todo el mundo. Luego, yo creo que es un tema recurrente, un tema que entra en el paisaje pues de determinadas, pues para animar las proximidades del grupo político próximo que amenaza y que lo tiene también en su argumentario. O sea, yo creo que es un lenguaje y entra. Cuando hay luego responsabilidades de gobierno, yo creo que los gobernantes asumen un sentido de responsabilidad y de altura que hace contemplar realmente estos acuerdos como con las otras confesiones en el sentido de lo que marca nuestra Constitución a la hora de su aconfesionalidad, que no es el laicismo, y es de llegar a acuerdos con las confesiones religiosas, especialmente con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque considera el hecho religioso un hecho positivo. El Estado no es confesional, pero sí lo es la sociedad, sí lo son los ciudadanos, que en virtud de su libertad cada uno puede tener la opción o la creencia que crea conveniente o no tenerla. Con lo cual, llegar a acuerdos, pactar las cosas, formalizar esa colaboración en el marco de independencia, yo creo que esto es importante. Y la Iglesia lleva aquí pues casi 2000 años y bueno, pues relativizamos estas cosas porque al menos la antigüedad hemos visto pasar ya muchos trenes. Más preguntas. Pues nada, muy agradecidos y hasta la próxima. Gracias de verdad. Ahora al levantarse y como saben, el Papa ha establecido un presínodo de jóvenes y estamos en estas claves y desde el Departamento de Juventud, en el encuentro que han tenido en Valladolid, con 40 jóvenes que representaban a las realidades de la pastoral juvenil en España, han elegido 2 jóvenes que serán los representantes de España en ese presínodo de jóvenes que el Papa ha convocado del 19 al 24 de marzo. En concreto es Cristina Cons Rodríguez, que pertenece a la diócesis de Santiago de Compostela, y está también Javier Medina Sierra, de la diócesis de Valencia. Tienen ahí pequeños datos biográficos de estos 2 jóvenes que son nuestros representantes. Es nuestra Operación Triunfo especial. Muchas gracias.